Muchas gracias por acompañarnos en esta segunda mesa del primer Simposio Internacional del Espacio Cultural San Lázaro, con el tema COVID-19, retorno a la normalidad o cambio de época. Ayer tuvimos la participación de expertos de diversos órdenes en nuestra primera y excelente mesa sobre filosofía, ciencia y racionalidad, coordinada y moderada por el maestro Ismael Carballo, a quien le agradecemos y le enviamos un saludo. Hoy nuestro tema central es arte y cultura y también nos acompañan destacados especialistas a quienes agradezco enormemente su presencia. Tenemos con nosotros esta tarde a la maestra Adriana Castillo Román, quien es directora general de Promoción Cultural, Acervo Patrimonial y de la Conservaduría de Palacio Nacional de la Secretaría de Hacienda. A la licenciada Claudia Romero, quien es directora de teatro, dramaturga y crítica, secretaria técnica de la Academia Metropolitana de Teatro, y al maestro Lucio Lara Plata, especialista en museos y gestión del patrimonio cultural y profesor en el posgrado en políticas culturales y gestión cultural de la Universidad Autónoma Metropolitana en Iztapalapa. También agradezco a la maestra Edalit Mendoza, quien es coordinadora del Museo Legislativo Sentimientos de la Nación de la Cámara de Diputados, quien moderará esta mesa. Y antes de cederle la palabra a la maestra Edalit, quisiera decir que, por supuesto, el tema del arte y la cultura conjuga ámbitos inmensos, inabarcables en este contexto. No obstante, centramos esta mesa en uno de los aspectos particulares de estos ámbitos artísticos y culturales, que son los recintos, los lugares donde permanecen los frutos del arte y la cultura. ¿Y por qué partimos de los recintos, de los museos, de los teatros, de las galerías? Porque son materia fundamental de estudio y consideración en estos momentos de redefinición de protocolos, bioseguridad y reestructura a los cuales nos ha enfrentado la pandemia del COVID-19. Y ya que este es apenas el primero de estos simposios virtuales, esperamos en próximos encuentros abordar otros aspectos del arte y la cultura centrados en la producción cultural, en las bellas artes, en las bibliotecas, en los artistas mismos y en tantas otras vertientes a las cuales nos convoca este tema fundamental en estas circunstancias. Les doy la bienvenida, les agradezco mucho su participación a cada uno de ustedes y doy la palabra a la maestra Edalit Mendoza. Hasta pronto. Hola, buenas tardes a todos. Gracias, María. Gracias por tu presentación. Como dijo María, soy Edalit Mendoza, coordinadora del Museo Legislativo de la Cámara de Diputados. Primero que todo, quiero agradecer la presencia del público asistente a este primer simposio virtual COVID-19, retorno a la normalidad o cambio de época, con el eje, el día de hoy, arte y cultura. Este simposio está coordinado por el Espacio Cultural San Lázaro de la Cámara de Diputados de la 64ª legislatura. También quiero agradecer de manera especial la presencia de los participantes que integran esta mesa, que María ya mencionó. Bueno, pues iniciaremos. Como sabemos, el arte y la cultura son de las actividades humanas más golpeadas por la pandemia. Desde el momento que el COVID-19 llegó a México, las autoridades tuvieron que tomar medidas drásticas de aislamiento social
con el fin de mitigar el alarmante índice de contagio de este virus alrededor del mundo. Esto ha provocado un cambio en nuestras relaciones sociales, familiares y laborales. Muchos de nosotros nos mantenemos más horas en casa y a consecuencia de estos niveles de ansiedad y estrés que han aumentado por tanta información alarmante que se comparte, sobre todo en las redes sociales, pero también se hizo notoria la importancia que tiene la cultura y el arte en la vida de los seres humanos. Y es que muchos de nosotros nos volcamos a consumirlos de manera virtual y sistemática. No falta quien en las redes sociales recomiende un libro, quien comparta algún concierto o quien describa alguna pieza artística. Y no falta que desde las mismas instituciones culturales, con la responsabilidad de hacerse presentes, nos regalen conciertos, películas, documentales, exposiciones, videos, nunca antes transmitidos de manera libre y gratuita. Esta pandemia de verdad ha logrado que valoremos realmente lo que representa en nuestras vidas la música, el cine, el teatro, la literatura, la danza y todas aquellas actividades que se efectúan en recintos especializados. Como trabajadores de la cultura, con las dificultades que se presentan en este momento y ante decisiones recomendadas por las autoridades en el ámbito socioeconómico y sanitario, hemos tenido que enfrentar el reto de hacernos presentes ante un evento que nunca se había presentado y para el cual no estábamos preparados. Ante este cambio radical de una relación presencial a una nueva relación virtual, ¿de qué forma influirá la pandemia en la toma de decisiones, como nuevos protocolos para el público y empleados? ¿Y cómo influirá en las nuevas fórmulas para los creadores? ¿Es esta una nueva arista en la forma de consumir cultura? ¿Es esto un cambio permanente o temporal? ¿Es un cambio de época? Y abro la mesa con nuestra invitada, la licenciada Claudia Romero. Ella es licenciada en Filosofía por la Universidad Panamericana, estudió teatro en la UNAM y en el Foro de la Ribera con Ludwig Margules. En teatro se ha desempeñado como directora, dramaturga, adaptadora y directora de casting principalmente. Ha colaborado como columnista de teatro en El Sol de México y coordinadora de distintos talleres de actuación, preparación y asesoría en torno a la actividad teatral. Conductora del podcast Desaforados y secretaria técnica de la Academia Metropolitana de Teatro. Adelante, Claudia. Muchísimas gracias, Dalit. Y bueno, me gustaría agradecer la invitación, gracias María, por hacer posible esta comunicación con la comunidad, no solo artística, sino con una comunidad que va más allá del ámbito teatral, sobre todo. A mí me gustaría decir que el teatro como tal siempre ha estado al borde del abismo por su complejidad en cuanto a la puesta en escena. Resulta muy problemática su existencia. Hay demasiados elementos que tienen que coexistir para que una función suceda, sobre todo elementos humanos que se tienen que conjuntar. Y entre esos elementos humanos hay un grupo enorme, casi todos, si no es que todos, somos creativos, artistas, gente sensible que defiende sus puntos de vista a capa y espada. Eso por un lado. Sin embargo, también por el otro lado, el teatro es un espacio de concertación, un lugar donde difícilmente prevalece una sola voz, aunque hay un dramaturgo, hay un director, pero tanto el dramaturgo, el director, los actores, los escenógrafos, los iluminadores, los vestuaristas, los productores, los operadores del inmueble y todos y cada uno de los que participamos en una puesta en escena tiene sus propias necesidades, sus propias condiciones y al final del camino su propio entendimiento de la forma de ejecutar lo que se entiende.
Así que de entrada lograr una tercera llamada es siempre un milagro. Y sin embargo, la mayoría de las veces sucede. O sucedía de una manera muy específica hasta hace algunos meses. Pero también es cierto que el teatro es uno de los lugares más incluyentes, es uno de los lugares que más se adapta a seguir sobreviviendo. Que no hay presupuesto para el vestuario, bueno, pues lo ajustamos y hacemos la obra en la época de Adán y Eva. Que el espacio era más reducido de lo que pensábamos, pues móchale. Que el actor tiene las rodillas al revés, pues ahorita le armamos una silla especial para que se pueda sentar. El teatro hace lo que sea por seguir existiendo. Es un animal que sobrevive para seguir adelante. Y eso es muy peculiar porque contiene, por un lado, las semillas de su imposibilidad y, por el otro lado, la necesidad de seguir existiendo. No estoy haciendo un análisis aquí dramatúrgico, es sencillamente mi experiencia de lo que creo que es llevar a cabo una puesta en escena en sus distintas formas de abordarlo, ¿no? Hay muchos problemas a los que nos enfrentamos hoy en día, pero quisiera poner o resaltar o hablar específicamente y muy brevemente de dos de ellos. Una es de corte intelectual y no sé si sea momento de responder, no sé si qué es lo teatral, cómo vamos a redefinir el teatro. Todo lo que está sucediendo ahora vía Zoom, Livestream, plataformas digitales, ¿es eso teatro o no es teatro? Porque no es una experiencia comunitaria, porque no estamos en el mismo lugar sintiendo lo mismo. ¿Eso es lo que define al teatro? ¿El hecho escénico en comunidad? Creo que son preguntas, no sé si la historia, no sé si sea momento de responderlas. ¿Estaremos redefiniendo lo teatral? Ya llegará algún Aristóteles, supongo que dirá, en este momento se vivió así, ¿no? Hay excelentes textos dramáticos que se han llevado al cine y como películas pueden ser buenas o malas, pero como teatro, como dramaturgia, hay películas que son demasiado teatrales, como por ejemplo Dogville, ¿no? Se decía que era muy teatral. Em, para los que hemos vivido del teatro hasta ahora, no nos toca más que aceptar, a ver, esto es lo que hay y no sabemos ni cuándo, ni de qué manera, o si vamos a volver a lo que entendíamos por las artes escénicas. En mi opinión, no será pronto ni igual. Así es que tendremos que seguir reinventándonos. La segunda problemática de la que me gustaría dejar en la mesa es bastante práctica. Y es cómo vamos a regresar en una sociedad con miedo y sin recursos. El 23 de marzo del 2020, la Secretaría de Salud implementó la Jornada Nacional de Sana Distancia. Una semana antes, los teatros, en su mayoría, ya habíamos suspendido funciones. Curiosamente, el 27 de marzo se celebró el Día Mundial del Teatro y todo el día Facebook, Twitter, Instagram y prácticamente todas las plataformas digitales y los medios de comunicación no pararon de hablar del tema. Se hicieron lecturas dramatizadas, transmisiones de obras grabadas, entrevistas, mesas de discusión. Fue como el detonador de esto, la explosión más que el detonador, la explosión de esta es una forma de comunicarnos. Y desde ese momento los teatreros no hemos dejado de producir contenido, clases, obras adaptadas a las plataformas digitales, lo que sea, como bien mencionaba Dalit, conciertos en los balcones, en las calles, en las mismas plataformas, sea gratis o cobrando, pero de alguna manera seguir vigentes. El gobierno, la sociedad civil, los teatreros o teatristas, para que no seamos muy puristas, salimos a respirar
debajo de un mar en tormenta, ¿no? Actores, productores, operadores de espacio, músicos, escenógrafos, iluminadores, técnicos. Todos seguimos tratando de crear nuevas formas de supervivencia y de seguir comunicando lo que necesitamos comunicar porque eso es lo que nos hace respirar, ¿no? Y se organizan mesas de trabajo, porque la cultura también es salud, porque el entretenimiento también es salud. Y si no, lo que decía Dalí, todo lo que se ha generado durante estos meses l hemos nos hemos dedicado a brindar a la gente, al público, experiencias buenas, malas, estamos explorándolo, no lo sabemos. Esta misma mesa redonda es una exploración de cómo funciona, hasta dónde estamos llegando, ¿no? La Secretaría de Cultura ha lanzado más de 20 convocatorias apoyando al gremio escénico, pero no son suficientes. Hay algunos teatreros que han recibido algún tipo de apoyo económico por parte de las autoridades, pocos, b poco dinero, en fin. Ni siquiera creo que tenemos las verdaderas dimensiones del daño, que se ha generado a las economías familiares. Eh, pues, no hay un censo, la UNAM por ahí hizo un censo, creo que entraron más de 4,000 personas. Eh, se generan propuestas, pero un organismo articulado que desde el campo de batalla tenga la información completa, no lo tenemos. Afortunadamente, antes de que esto sucediera, se habían generado ya comunidades de artes escénicas muy fuertes, como el Colegio de Productores, como Recio, que es la red de espacios culturales independientes y organizados de la Ciudad de México. En fin, esto hace que tanto Colegio de Productores, nosotros dentro de la Academia Metropolitana de Teatro, que hacemos la entrega de los premios metropolitanos de teatro, em, hace una alianza que se llama Alarte. Alarte es la Alianza por las Artes Escénicas, en donde están tanto Recio como la Academia, como el Colegio de Productores y más de 30 asociaciones de 15 entidades federativas. Esto ha generado mesas de trabajo con la Secretaría de Cultura para la reactivación de los espacios escénicos, generar medidas económicas como apoyos, bancos de boletos, créditos, estímulos, campañas de difusión, tratar de conciliar una forma común, creativa, como dijo la secretaria de Cultura, inteligente y gozosa para reactivarnos, porque porque para reactivarnos, o sea, no sé qué significa reactivarnos, la verdad. Y por cierto, me gustaría aprovechar aquí este espacio para decir que Alarte, esta alianza, abre una sesión de Zoom todos los miércoles a las 4 de la tarde, en donde está cordialmente invitado todo el mundo en Facebook a través del Colegio de Productores. Ahí encuentran los links de todos los miércoles. Se abre este espacio para dar a conocer sus avances con la Secretaría de Cultura y también para recoger las necesidades y las aportaciones que pudiera dar cualquier persona dentro del sector escénico y que me parece muy importante en estos momentos. Son sesiones abiertas, todo el mundo puede entrar, se da un informe de los avances, se recopila la información, las necesidades que quiera cada uno ahí aportar. Am, pero la pregunta es, ¿cuándo vamos a regresar? ¿Y cómo vamos a regresar? Ah, yo creo que y bueno, y vamos a regresar a una nueva normalidad, a una normalidad transitoria, porque todos sabemos que mientras no haya vacuna y no haya una cura, no hay un regreso a lo que conocíamos.
sea teatral o no, esa es otra discusión. Va a ser difícil, va a ser un camino largo, tendremos que abandonar este síndrome de cabaña, ¿no? Volver a no tener miedo de estar juntos. Pero yo estoy segura que una noche nos reuniremos alrededor de una fogata a escuchar una vieja historia que nos haga viajar a otra realidad. Y ahí estará el teatro, tan frágil, tan vulnerable, como siempre ha estado. Muchísimas gracias. Espero haber aportado algo a esta mesa y le dejo a Edalit la palabra. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias por tu reflexión. Quiero destacar de tus comentarios sobre el hecho de que hablabas de que el teatro trabaja de una forma natural con esta conexión y esta convivencia social, ¿no? En el espacio, con el tú a tú, con el público, ¿no? Entonces, si esto no se puede cumplir, ¿no? de esta manera, con esta situación, ya habría una falla en el diseño, ¿no? De lo que es el teatro. Y esta interrelación que sería lo natural, ¿no? Pues no se está cumpliendo el propósito intrínseco de la cultura, ¿no? Entonces, sí es una situación complicada. Pero vamos a continuar con nuestro siguiente invitado. Es el maestro Lucio Lara Plata. Él estudió antropología social en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y el diplomado en museología en la Pinacoteca Virreinal de San Diego. Profesionalmente se ha desarrollado como investigador, servidor público, docente, gestor cultural, museólogo, museógrafo, curador y consultor en temas socioambientales. Desde hace 30 años se ha especializado en la gestión, protección y manejo del patrimonio cultural y natural. Durante 10 años fue profesor de la maestría en museología y en la especialidad en museografía en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía en CRIM. De 1994 a 2000 coordinó el proyecto de investigación Pueblos Indios, Tecnologías y Medio Ambiente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y del Instituto Nacional Indigenista. Fue investigador en el programa de investigación y recopilación de tradiciones orales populares del Consejo Nacional del Fomento Educativo, CONAFE, y del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas de la ex-CEDUE. Promotor de museos comunitarios en la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones del INAH, subdirector del Museo Isidro Fabela, jefe de museografía de la Galería de Historia, asesor del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, FONATUR, asesor para la colaboración del Plan Maestro para la Zona Arqueológica Joya de Serén, El Salvador, Centroamérica, asesor en etnología de la revista National Geographic en español, asesor de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural y de la Dirección General del INAH. Fue responsable de la Dirección de Operación de Sitios de este mismo instituto. Fue miembro de los comités de sección de la revista Museos de México y del Mundo y vocal de la mesa directiva de la Asociación Etnobiológica Mexicana, AC. Desde 2010 es miembro del Sistema Nacional de Capacitación y Profesionalización para Promotores y Gestores Culturales de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal. Es el fundador del Coloquio Cultural e Historia Socioambiental de México y de los simposios Gestión y Políticas Culturales y Patrimonio y Comunidad, Reflexiones desde la Gestión Cultural. Entre sus publicaciones se encuentran Comunidades en Movimiento, Aproximaciones a la Expresión Inmaterial del Patrimonio Cultural, de la que es coordinador, libro publicado por la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal en coedición con la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de San Luis Potosí. Actualmente coordina el libro La protección legal del patrimonio cultural y natural en México, que será publicado próximamente. De 2012 a 2018 fue jefe de la Unidad Departamental de Patrimonio Cultural en la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México. Ha impartido muchísimos cursos
aproximadamente 500, y talleres sobre los temas de sus especialidades. Ha impartido diferentes conferencias magistrales. Maestro Lucio, le cedo la palabra. No te escucho, Lucio. ¿Ya? Ya, listo, gracias. No, creo que tenemos un problema. Yo no logro escuchar a Lucio. Bueno. Ahí está. Creo que ya, Lucio, ahí estás. Ya, ¿verdad? Es que creo que se me apagó mi micrófono. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a la maestra María Vázquez y a la maestra Edalit Mendoza por la invitación a este primer simposio. Y saludo a mis colegas, la maestra Adriana Castillo, a la maestra Claudia Romero. Y bueno, es un gusto estar aquí en este panel en el que pues hablaremos sobre este tema que nos toca hoy, retorno a la normalidad o cambio de época. Para mí es un gusto pues por estar aquí con ustedes y compartir algunas ideas, algunos planteamientos incluso que se han venido generando a lo largo de 4 meses. A mí me parece, quiero retomar la introducción que hizo la maestra David Mendoza en el sentido de esta pequeña recapitulación. No cabe duda, yo creo que ahorita, para el mes de julio, ya es para nosotros claro que definitivamente esta nueva época sí es un hito en la historia del país. Va a marcar está marcando un antes y un después. ¿A qué me refiero? Me refiero que marzo, antes del mes de marzo, por lo menos aquí en México, pues hasta donde yo recuerdo, todavía el día 15, el día 16, yo andaba visitando museos. Ya cuando se nos había alertado que existía una pandemia mundial, pues yo todavía anduve visitando algunos museos del centro. Estuve en el Museo Nacional de las Culturas, visité el Museo Nacional de Arte, hice algunos recorridos todavía, hasta que pues de manera así contundente, pues se notó que era necesario que estuviéramos en casas a partir del 23 de marzo, ya formalmente. Entonces, esas semanas, la segunda semana y la tercera semana de marzo, han definido precisamente cómo era nuestra vida hace ya 4 meses y cómo está siendo ahora y cómo será en un futuro inmediato. Entonces, sí se marca un antes, una hora y un después. Entonces, yo quisiera referirme en esta primera intervención a ese antes. Y voy a hablar específicamente sobre lo que es el uso de nuestra infraestructura cultural y esta gran oferta cultural que existe en la Ciudad de México y en el país en general. Que si hacemos un recuento de toda la cartelera que se presenta en cada una de las entidades federativas, pues vemos que es una oferta inigualable. Tenemos conciertos, exposiciones, conferencias, presentaciones de libro, ferias de libro y ferias de muchas otras cosas más en los aspectos culturales. Por ejemplo, hubo muchas ferias y actividades tradicionales que fueron suspendidas a partir del mes de marzo. Recuerden ustedes que a principios del mes de marzo, en muchos pueblos originarios, en la Ciudad de México y en algunos municipios, se estaban realizando, era la temporada de carnavales, se estaban llevando a cabo esos carnavales tradicionales, justo precisamente como su naturaleza misma lo es, justo antes de la Semana Santa. Algunos de ellos, por ejemplo, ya no pudieron tener su culminación. 15 días antes del 23, por el día 7 u 8 de marzo, todavía anduvimos haciendo el registro del carnaval de Santa María Aztahuacán en Iztapalapa. Nos tocó hacer el registro, estuvimos entrevistando, todavía y había muchísima gente conectada. Se supone que una semana después era la clausura de los carnavales de Santa Marta Catitla,
de San Sebastián Tecolochtitlan y de Santa María Aztahuacán, el evento que ya no se pudo llevar a cabo. Ese acto tradicional masivo, así como lo fue la representación de la Semana Santa de Iztapalapa, que como ustedes sabrán, este año cumplió su 177 representación, y pues fue uno de estos años en donde no se pudo realizar con esta gran procesión que se hace año con año, ni la crucifixión en el Cerro del Huizachtepetl, en el Cerro de la Estrella. Entonces, bueno, pues esto ya fueron indicadores de que algo estaba pasando y algo que sí estaba impactando decididamente nuestra vida, la vida comunitaria, la vida social, nuestras interacciones sociales. Las clases se suspendieron, una semana después de que empezó el confinamiento, los museos comenzaron a cerrar de manera masiva. Todavía el INAH permaneció una semana más con sus museos abiertos. En estas definiciones de si iba a permanecer abiertos estos espacios o no. Quiero decir que lo que estamos viviendo ahora efectivamente sí tiene que ver con algo que nos ha convertido, nos ha puesto en una situación compleja, en donde pues los responsables, las autoridades, los equipos de trabajo de los centros culturales en general, llámense que incluyen toda esta infraestructura cultural como son las bibliotecas, las salas de lectura, los auditorios, los cineclubs, los museos, las salas de exposiciones, las galerías, etcétera. Todos estos espacios, pues evidentemente hubo un freno en todas estas actividades que se dejaron de realizar. Y bueno, ahora desde nuestra casa muchos de nosotros estamos trabajando, viéndonos por estos medios electrónico-digitales. Quiero llamar la atención, por ejemplo, cómo a partir del mes de abril se fueron publicando a nivel internacional y nacional una cantidad de noticias que le he dado seguimiento y son dignas prácticamente para comenzar a hacer la historia inmediata de estos 3 meses pasados, en el sentido de las opiniones, cómo se fueron configurando una serie de opiniones respecto a cuál iba a ser el impacto de la pandemia en los museos, en sus públicos, en sus presupuestos, en el personal que en ellos labora. Poco a poco fuimos viendo, de partir de mediados de marzo, estoy hablando de México, porque en Europa pasó esto 2 meses antes. Este impacto se vino dando de manera centralizada en el mundo con diferentes meses, en el caso de Europa y China, diferentes meses. Y en México, América Latina, lo empezamos a vivir precisamente a partir de marzo, ¿no? Cuando empezó la mayor época de contagios. Y ve qué es lo que empezamos a ver en los medios. Por ejemplo, el diario El País, el New York Times, publicaban ya advirtiendo de esta amenaza. Me acuerdo de un titular precisamente que a mí me llamó mucho la atención y me hizo reflexionar acerca de esto, en donde en el periódico, en el diario El País, precisamente se publicó el día 13 de abril, una nota que se tituló "El Museo del Futuro se despide de las exposiciones de masas". Recuerden ustedes que en museos como por ejemplo el Museo del Prado, el Museo Reina Sofía, el Guggenheim de Bilbao, pues en estos museos hay exposiciones que les llamamos aquí en América Latina taquilleras, de esas exposiciones que son bastante rentables económicamente y atraen una gran cantidad de turistas. En Europa, en los museos están bastante conectados con la actividad turística o del turismo cultural, y en este sentido, esta nota nos habla de la crisis, esta crisis sanitaria, cómo transformará la vida de las instituciones de arte que tendrán que aprender a vivir con una drástica caída de ingresos por la venta de entradas. Eso es lo que publicó el diario El País en el 13 de abril, y a partir de ahí una cantidad de notas en donde se empezaron se empezó a hablar acerca de este impacto. Otro aspecto que yo creo que quiero mencionar es el relacionado con la precariedad en la que los museos en México siempre han vivido. Hay museos que tienen diferentes, digamos, condición económica, diferente robustez económica, y así como nosotros tenemos pues diferentes situaciones en lo que se refiere a nuestro sistema inmunológico, pues yo creo que también las instituciones, hay unas que están bastante robustas y otras que pues no están en las mejores condiciones a nivel financiero. Y esto precisamente pues tiene que ver con el personal que elabora, con el presupuesto, con los recortes que ha habido, y con la precariedad, insisto, que ya venía, ya era parte de esta normalidad
que vivíamos antes del mes de marzo, y que nos estamos dando cuenta ahora precisamente, bueno, al menos para mí es así como muy claro, que me pregunto, ¿por qué no se habían elaborado los planes de manejo en esa normalidad? ¿Por qué los planes de manejo en los museos, en los centros culturales, en todos los espacios, que debe de ser un instrumento básico para diseñar a partir de ese plan de manejo las estrategias de operación? ¿Quién, de todo el personal que trabaja, cuáles son sus funciones y cómo atender contingencias de esta naturaleza? No del SARS-CoV-2 en particular, pero sí contingencias de esta naturaleza. Y lo que he visto es de que, bueno, estamos comenzando a trabajar sobre estos aspectos. Entonces, un tema importante es que en la museología mexicana hay un retraso en ese sentido de no haber desarrollado, y en los museos, de contar con su plan de manejo que dé lugar a las estrategias de operación correspondientes. Y lo mismo aplicaría para un centro cultural, lo mismo aplicaría para una galería y para el manejo, por ejemplo, de las bibliotecas. Este es un concepto muy importante, el manejo que hacemos de los acervos patrimoniales. Entonces, cada una de estas instituciones pues tiene sus propios acervos, una biblioteca, una cineteca, un museo. Y de esto habrá que contar precisamente con esos elementos técnicos para el manejo, para la conservación, la preservación de los bienes materiales, de los bienes culturales, para la seguridad, en el caso de la reapertura de los espacios culturales, la seguridad del personal, la seguridad de los visitantes, con base precisamente en las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Eso es muy importante y no cabe duda, y son las que tendríamos que acatar todos nosotros como ciudadanos. Y el tercer aspecto relacionado con el personal que labora en estos espacios y los visitantes. Así es de que, bueno, es un tema bastante complejo, y en la segunda intervención pues me referiré con mayor precisión a estas recomendaciones de las que implicaría un plan de manejo y las estrategias de operación para la posible reapertura de los espacios culturales. Maestra Dalí. Muchas gracias, Lucio, por tu participación. Tocaste un tema también importante, que también lo tocó la licenciada Claudia Romero, que es sobre que estamos acostumbrados en la cultura, en los agentes culturales, estamos acostumbrados a trabajar siempre con esta precariedad, ¿no? Creo que pues eso depende mucho de las políticas culturales, ¿no? Que pues se entienden de forma diferente y se comprenden de forma diferente dependiendo de cada administración. Entonces, pues son varios puntos que hay que tomar en cuenta, ¿no? Es muy amplio la cuestión de la cultura y el arte, ¿no? O sea, son agentes, creadores, empleados, es muy amplio, y pues tenemos que ir retomando y reflexionando punto por punto, para que pues esto se pueda resolver de la mejor manera. Continuamos en la mesa con la maestra Adriana Castillo. Voy a leer su semblanza. Ella ha colaborado en diversos centros educativos y culturales como coordinadora de exposiciones, así como de proyectos específicos de difusión y extensión de la cultura en las áreas de las ciencias sociales y de las humanidades. Asimismo, ha participado en foros y congresos sobre la democracia y del papel de las artes para la formación ciudadana. Ha trabajado en la administración pública, en medios de comunicación y en campañas políticas. De su experiencia profesional, cabe destacar su desempeño como coordinadora de proyectos educativos y culturales en la Universidad Metropolitana de Monterrey, así como directora de las áreas de Relaciones Públicas y de Información del Gobierno del Distrito Federal. Además, ha sido productora de programas de radio, reportera para un periódico de circulación nacional, analista de información en la Coordinación de Asesores de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la UNAM, reportera interna en el comité de campaña del licenciado Andrés Manuel López Obrador y asistente de la doctora Beatriz Gutiérrez Müller,
Egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde estudió la licenciatura en Periodismo y Comunicación Colectiva, en la Facultad de Estudios Profesionales Acatlán y de la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde cursó su maestría en Ciencias Políticas y Administración Pública. Ha cursado también diplomados y seminarios en Historia del Arte, Mitología Griega, Renacimiento y Arte Contemporáneo, instituciones, actores y procesos políticos, imagen y relaciones públicas, derechos humanos, análisis político-electoral, así como sobre otros temas vinculados al complejo reto de la difusión del arte y la cultura en nuestro país. Adelante, maestra. Muchas gracias, buenas tardes a todos, buenas tardes a mis compañeros de mesa. ¿Quién nos iba a decir justamente que el destino era este? Que pasamos de los besos y los abrazos de diciembre a la sana distancia de abril, de buscar platicar y conocer a los de al lado, a estas nuevas circunstancias en las que por medio de un conjunto de tecnologías podemos intercambiar opiniones, información y saludarnos. Buenas tardes, gracias por estar allí en el otro extremo de la red, por escucharme. Gracias también al Espacio Cultural San Lázaro de la Cámara de Diputados y en particular a la doctora María Vázquez Valdés por la oportunidad de llegar hasta ustedes. Ahora, en pleno julio, afortunadamente nos encontramos vivos y coleando, decía mi mamá, y tratando de imaginar las condiciones en las que podremos continuar vivos y al mismo tiempo trabajar, convivir, asistir a museos, conocer nuestro patrimonio histórico, recurrir a la biblioteca y no solo vivir, sino seguir siendo humanos. Soy Adriana Castillo y les voy a describir las acciones que hemos estado realizando para continuar con nuestra misión desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, específicamente desde la Dirección General de Promoción Cultural, Acervo Patrimonial y de la Conservaduría de Palacio Nacional. Y también darles un pequeño avance de nuestras reflexiones acerca de cuáles son las principales características que deben tener en la próxima nueva realidad los museos, recintos culturales y bibliotecas de Hacienda. Antes que otra cosa, me pidieron responder a la pregunta si tras el COVID-19 habrá un retorno a la normalidad o un cambio de época. En definitiva, sí creo que esta pandemia hará que veamos un cambio de época. Y como época, palabra que proviene del latín, nos permite hacer referencia a distintos conceptos relacionados con el tiempo. Centraré mi disertación en el tiempo y hablaré de una hora y un después de la pandemia. Antes que otra cosa, me gustaría ubicar al público que nos está escuchando y viendo en los ámbitos de acción espacial de la Dirección General a mi cargo, los cuales dividiré en tres. Primero, museos, recintos y exposiciones. Tenemos el Museo de Arte de la Secretaría de Hacienda, conocido como el antiguo Palacio del Arzobispado, y que se encuentra en la calle de Moneda número 4, a un costado de Palacio Nacional. Tenemos también la Galería de Arte, ubicada en Guatemala 8, así como todos los espacios públicos que están dentro de Palacio Nacional, como son los murales de Diego Rivera, la epopeya del pueblo mexicano, los jardines botánicos y el que ahora se renombra como Jardines Agualcóyotl, en lugar de Jardín de la Emperatriz, las ventanas arqueológicas, el recinto de homenaje a don Benito Juárez, el recinto parlamentario y el museo histórico. El segundo ámbito de acción de la dirección a mi cargo son las bibliotecas, los fondos y los acervos. Aquí tenemos a la biblioteca del recinto de homenaje a don Benito Juárez, al Fondo Madero y al Fondo Ortiz Mena, ubicados dentro de Palacio Nacional, así como también a la biblioteca Miguel Lerdo de Tejada, que se encuentra en la calle de República del Salvador. El tercer ámbito de acción espacial es el Centro Cultural de la Secretaría de Hacienda, así como todas las actividades culturales.
El que funciona al 100% como centro cultural se ubica en la calle de Guatemala número 80, porque es ahí en donde diariamente se realizaban talleres gratuitos para toda la familia, que incluían clases y talleres como dibujo, pintura, elaboración de alebrijes, serigrafía, piano, danza y yoga, por citar solo algunos de los temas de las distintas actividades. Sin embargo, ese centro no es el único que cumple con la función de centro cultural, porque algunos otros de los lugares que mencioné dentro de los otros ámbitos de acción, en ocasiones también cumplen con la función de ser un centro cultural. Pongo un ejemplo. En la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada hay 2,000 metros cuadrados de murales del pintor ruso-mexicano Vladi, que el público visita para apreciarlos. Así como también hay una capilla llamada Freudiana, en donde antes de la pandemia se realizaban conciertos, o un atrio en que se llevaban a cabo diversas actividades culturales. Cabe destacar que el patrimonio edificado de esos lugares son preservados, conservados y difundidos también desde la dirección que encabezo. Con esto cierro los 3 ámbitos de acción espacial. Antes de seguir con mi charla, con mi disertación, para hablar acerca del tiempo, quiero decirles que lo que estamos haciendo ahora y en lo que hemos estado trabajando y organizando para cuando todos nuestros espacios se reabran. Quiero mencionar a un área muy importante de la dirección, y es que es parte de la razón de ser de la promoción cultural, de la difusión y de los museos de la Secretaría de Hacienda, la cual tiene que ver con dar a conocer las colecciones de acervo patrimonial y de pago en especie, las cuales suman más de 14,000 bienes, que representan un total en dinero de casi 1,103 millones de pesos. Estas 2 colecciones han sido integradas por distintas vías. En el caso de acervo patrimonial, estamos hablando de 5,673 bienes, y ahí hay donaciones simples que son entregadas por artistas o particulares sin fines de pago fiscal, colecciones que han sido compradas y objetos u obras que se subdividen por su origen o lugar de exhibición. En el caso de pago en especie, la colección cuenta con 8,716 bienes. Esta colección se integra por 2 vías, ya sea por obras de recaudación anual que se entregan al SAT y que entran en sorteo para la Federación, estados y municipios, y por donación directa que son entregadas por los artistas al Museo de Arte de la Secretaría. Ahora bien, una vez que nuestros escuchas están ubicados en los espacios a cargo de la dirección y en las colecciones que se gestionan, me centraré en el tiempo, como decía el maestro Lucio, en el tiempo, en una hora y en un después, para relatar cuál es nuestro presente con todos los espacios cerrados y en cómo nos estamos preparando para el después, para cuando sea posible la reapertura de nuestros lugares. Ahora, como todos sabemos, los espacios están cerrados, así es que desde finales de marzo pasado nos hemos volcado en la organización de actividades 100% virtuales. Todos los talleres que antes se realizaban en ese centro cultural del cual les platiqué, ahora pueden ser disfrutados en las 4 redes sociales de Hacienda Escultura. Así es que nuestro público puede seguirnos en YouTube, Twitter, Instagram y Facebook. Por ejemplo, en este mes de julio, gran parte de nuestras actividades están centradas para recordar a Benito Juárez por sus 148 años de haber fallecido, así como a Adolfo de la Huerta, quien el pasado 9 de julio cumplió 65 años de haber muerto. Se organizaron conferencias, conciertos y talleres para honrar su memoria. El mes pasado también tuvimos charlas, pláticas, talleres y cápsulas para conmemorar el centenario del natalicio del pintor Vladi. Y el próximo mes nuestras actividades estarán enfocadas
en recordar la vida y obra de Leona Vicario, pues el próximo 4 de agosto se cumplen 178 años de su muerte. Entonces, los cursos de verano infantil y juvenil que el año pasado se realizaron de forma presencial en el Centro Cultural y en el Museo de Arte, ahora se llevan a cabo también de manera virtual. Hemos estado organizando actividades para difundir las colecciones de pago en especie y acervo patrimonial. Próximamente subiremos algunas muestras virtuales. La más inmediata es la que llamamos Una trayectoria, una colección, Manuel Felgueres en la colección Pago en Especie. Se trata de un proyecto curatorial de difusión a través de cápsulas informativas presentadas en diferentes soportes visuales. Esta muestra nos permitirá hablar acerca de las 28 obras con que este artista zacatecano pagó sus impuestos en especie desde 1983 y hasta 2017. Hemos estado trabajando en todo lo que conlleva el reto cuando abramos las puertas de nuestros recintos. Así es que ahora pasaré al después, a hablar de cómo serán las actividades una vez que estemos con semáforo verde en esta nueva normalidad. En ese después en donde estamos buscando privilegiar la calidad sobre la cantidad. Y ahora les voy a explicar el por qué. Volvemos a los 3 ámbitos de acción. En primer lugar, en este después, en nuestros museos, recintos y exposiciones, y antes de que nos imagináramos que una pandemia llegaría al mundo, ya veníamos analizando a nuestros públicos y a nuestras áreas de oportunidad para mejorar en todos los sentidos posibles el goce y el disfrute de nuestros museos, recintos y exposiciones, y en general del patrimonio edificado, como lo es no solo el antiguo Palacio del Arzobispado, sino también Palacio Nacional, considerado el edificio civil más importante de México. Antes de la pandemia, las únicas limitantes para nuestros visitantes eran el horario, además de las propias de los espacios expositivos para un óptimo cuidado, conservación y preservación de las obras, como son el no introducir líquidos, alimentos, carreolas, ir mascando chicle o no tocar los bienes muebles e inmuebles por destino, a menos que se tratara de una exposición interactiva o especial para débiles visuales. Ahora, y gracias a recomendaciones surgidas por el Consejo Internacional de Museos, conocido por sus siglas ICOM, que es un organismo creado en 1946, que mantiene una relación formal con la UNESCO y tiene estatus de órgano consultivo de las Naciones Unidas, hemos estado trabajando para establecer un sistema de reservaciones en línea, por teléfono o por correo electrónico, con el propósito de evitar filas de las personas que quieren visitarnos. Me gustaría hacer hincapié en este punto, porque esa es un área de oportunidad para los gestores que trabajamos en Palacio Nacional. Y es que antes de la pandemia veíamos que para ingresar a este recinto se formaban filas muy largas de personas deseosas de conocer todos los espacios interiores de este conjunto de edificios. Así es que desde hace algunos meses hemos trabajado con el propósito de evitarle al público ese tiempo de espera. Esto redundará no solo en una mejor calidad de nuestro servicio, sino también en cuidar y respetar la sana distancia. Por eso es que hablaba yo hace rato de privilegiar calidad sobre cantidad. Y es que si en Palacio Nacional, antes de la pandemia, atendíamos a un promedio mensual de 35,000 visitantes, con las limitaciones de la sana distancia por el COVID, podremos recibir a unas 10,500 personas cada mes. Y no se trata solo de recibirlos, sino de indagar el estado físico y de salud de las personas para colaborar con las instituciones que atienden los servicios sanitarios y ayudar también a encaminar a quienes tienen síntomas de COVID a esos servicios. Aunado a ello,
y en colaboración inter y multidisciplinaria de mis equipos de museos, colecciones, de diseño, de protección al patrimonio edificado, de historiadores y educadores del área de promoción cultural, hemos estado analizando, organizando y trabajando para considerar otras variables más, como lo son el número de personas por recinto, el tiempo medio de visita para establecer franjas horarias y que no se aglutine un número grande de personas, establecer también horarios de apertura por grupos de público, ya sean visitas escolares o de personas adultas mayores, por ser este último grupo, como todos sabemos, con mayor riesgo de contraer el COVID-19. Hemos estado trabajando también en la logística para que haya una reapertura gradual de los recintos y de las exposiciones. Se está diseñando una señalética especial para marcar la distancia entre grupos de visitantes. También se han estado estableciendo rutas unidireccionales en los recintos, lo cual cambiará de ahora en adelante el goce de una exposición. Por ejemplo, antes del COVID, el disfrute de una muestra, tal vez para algunos, era dar un recorrido completo y regresar a observar con mayor detenimiento aquellas obras u objetos que hubieran sido de nuestro agrado. Ahora, eso no será posible por las múltiples recomendaciones de hacer rutas en un solo sentido. Estamos también determinando todos los puntos en los que se colocarán dispensadores de desinfectante de manos y de calzado antes de entrar a nuestros espacios. Estamos replanteando también cómo serán ahora las exposiciones para débiles visuales que tocan las obras, mayoritariamente las esculturas. Es decir, desinfectarlas con los materiales recomendados por los conservadores y restauradores antes y después de que otra persona las toque. En el caso específico del Museo de Arte, mi equipo museográfico y de diseño está replanteando la manera de exponer. El sistema de mobiliario museográfico que ya se ha estado colocando se planeó con la sana distancia requerida por las autoridades sanitarias, pero también considerando que haya un buen entendimiento y acercamiento con las obras que se expondrán. Este equipo está trabajando para presentar próximamente el proyecto que han nombrado como Museolovida, en donde la obra de arte más importante será el visitante, y en cómo es que hay que cuidarnos y ver al otro, al que está a nuestro lado, en este tema de una mayor empatía. En el segundo ámbito de acción, que son las bibliotecas, los fondos y los acervos, además de la restricción propia del horario, deberemos limitar el número de personas que llegaban a estos lugares. Por ejemplo, en la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada, recibíamos al mes a unos 1,000 visitantes. Cuando haya semáforo verde, podremos atender a poco más de 300. Y así será igual también en la Biblioteca del Recinto Ajuárez y en los fondos Madero y Ortiz Mena. Los visitantes de las bibliotecas ya están habituados desde antes de la pandemia a usar guantes, tanto para su protección personal, porque algunos libros, sobre todo los más antiguos, tienen gérmenes, como para la protección de los mismos libros, a fin de no dejar en estos las marcas de la grasa de las manos, por ejemplo. Así es que esta costumbre es ya prácticamente un uso común, pero ahora deberemos añadir además el uso del cubrebocas y de desinfectantes especiales para antes y después de consultar los libros. Desde la pandemia ya se estaban viendo caminos para sistematizar y digitalizar los acervos bibliomerográficos. La pandemia nos ha estado obligando a acelerar este andar para que esto se logre y que las personas puedan consultar desde sus hogares nuestros acervos. Esto sería ideal, con algunos casos excepcionales, porque como lo sabemos, hay investigadores que buscan detalles específicos de alguna publicación, como puede ser un anuncio determinado en alguna página determinada del hijo del aguizote, por ejemplo.
y que digitalmente tal vez no se aprecian los detalles que se quieren analizar. En el caso del tercer ámbito de acción, que es el centro cultural y las actividades culturales, pensamos que una vez que se reabra ese lugar, se volverá a la organización de clases y talleres presenciales, pero con un número reducido de personas en cada ámbito. Si antes cada grupo lo integraban 30 personas, ahora solo podrán estar en el sitio 10. Así es que también decidimos y estamos trabajando para seguir ofreciendo cursos y talleres a distancia o en línea para que más personas puedan acceder a ellos. Sé que mi tiempo se está agotando, así es que ya no mencionaré algunos otros temas en los que hemos venido trabajando. En resumidas cuentas, dejo hasta aquí las actividades que hemos venido realizando con el fin de impedir que la emergencia sanitaria que hoy prevalece en el mundo nos impida disfrutar de nuestro patrimonio, de nuestros artistas y de nuestra propia creatividad. Son estrategias que nos han permitido retomar el contacto con el arte, con nosotros mismos y con nuestros semejantes, en la vital experiencia de dotarle de sentido a los trabajos artísticos. Herramientas que hemos usado para continuar impulsando la formación ciudadana en la investigación de los fondos y los acervos que registran las ideas y las acciones de quienes forjaron una nación laica y democrática. En fin, lo que les he descrito es parte de los caminos que estamos construyendo para preservar el mayor patrimonio que tenemos, nosotros mismos, para seguir vivos y para seguir humanos y alcanzar una nueva realidad en la que no solo sigamos vivos, sino en la que sigamos siendo humanos y nada nos sea ajeno. Empecé mi disertación con una pregunta de Benedetti. Así es que me gustaría cerrar con ideas de él diciendo, no nos rindamos, aún estamos a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo, de aceptar nuestras sombras y de enterrar nuestros miedos, de liberarnos del lastre y de retomar el vuelo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, maestra Castillo, por su amplia exposición. Esto precisamente es uno de los retos que tenemos en crear y generar estos nuevos protocolos de seguridad. Usted lo ha descrito en su exposición, cómo los recintos que usted bien dirige ya están trabajando, ¿no? Ya han estado trabajando en estos nuevos protocolos de seguridad para el visitante y para los trabajadores, ¿no? De los recintos. Esto es uno de los grandes retos, ¿no? Que necesitamos como trabajadores culturales. Yo quisiera, antes de iniciar con un tema para discutir, para ponerlo sobre la mesa, quiero comentar los comentarios que se han hecho desde Facebook, invitando al público que si quiere participar haciendo sus comentarios, nos están haciendo llegar las preguntas y los comentarios. Por ejemplo, Juan Carlos Ramos Mora, saludos desde la oficina virtual del Museo de la Memoria de Tlaxcala. Muchas gracias por vernos desde Tlaxcala. Ana Laura Jacinto Bravo, excelente mesa, felicidades. Gracias, Ana Laura. Tenemos también a Gloria Tocunaga, saludos a Adriana Castillo Román y Edalit Mendoza. Gracias, Gloria, un abrazo. Zaira Rincón Montero, gracias, maestro Lucio, por visibilizar la precariedad laboral que tenemos los trabajadores culturales. Felicitaciones a los organizadores. Silvia Zugar, saludos, maestro Lucio, muy interesante y puntual su charla. Viene una pregunta aquí, si quieres te la hago llegar, Lucio, para que se la respondas a Silvia. Dice, ¿qué situación vislumbra para los museos pequeños ante esta problemática de nuevos manejos de patrimonio y de usuarios? ¿Contesto ahora, Edalit?
Bueno, Edalit, contesto ahora. Sí, por favor, Lucio, gracias. Muy bien. El tema de la magnitud. Estuve pensando que si el tema de la magnitud podía ser un tema a tratar justamente en este panel, y efectivamente me quedé pensando que sí. ¿En qué sentido es importante la magnitud? Fíjense qué interesante es que con estas nuevas formas de interacción en los espacios públicos, pues vamos a tener, volvemos al concepto de la sana distancia. El espacio en los centros culturales, en los museos, porque no solamente es los museos, es todos aquellos lugares en donde vamos al banco, al supermercado, a un museo, etcétera, hoy tenemos que acostumbrarnos a estar distantes de él. La consigna es, cuídame para que yo te cuide. ¿Sí? Y cuidarnos colectivamente en este nuevo aprendizaje es tomar distancia, no te me acerques. Y hay una mala costumbre, yo lo estoy viendo ahora, de que cuando la gente habla se acerca a uno. Lo estamos viendo en la calle, hay gente que se acerca a uno a preguntarle algo como comúnmente se hacía antes, y en vez de mantener la sana distancia a 1,5 metros, 2 metros, la gente se acerca a uno para hacerle una pregunta. Esas son las cuestiones que tenemos que aprender a no hacer. O sea, nuestra conducta va a ser muy importante. En la magnitud de los espacios, bueno, pues una es la física, la magnitud física en el sentido de que, pues si un espacio pequeño, pues evidentemente entrará menos personas. Ahorita la maestra Adriana Castillo hizo un ejercicio estupendo respecto a lo que es una estrategia de operación en los espacios culturales. De esto es justamente de lo que yo estaba hablando, aparejado de un manejo de los acervos, un manejo del personal, un manejo de los públicos, un manejo de los espacios. Y en este ejercicio que están haciendo ellos, que es un programa muy claro, una estrategia operativa para la reapertura, me gustó mucho esto que dice en el sentido de que eh, el acento más en la calidad, en la cantidad. Esto, bueno, siempre he planteado que en el ámbito nuestro, en el ámbito cultural, esta es la lógica, no las grandes cifras de los visitantes, de 3, 4 millones de visitantes, cuando ha habido quizás exposiciones o ofertas culturales que no han tenido tanta afluencia, esta masividad, pero tienen una gran calidad, una super calidad. Entonces, bueno, pues eso me parece que también es otro aspecto de conceptualización. Y este acuerdo del tema de los espacios, evidentemente, habrá que regularlo, el distanciamiento, pero en un museo pequeño, de magnitudes pequeñas, evidentemente, pues se va a reducir considerablemente el flujo de visitantes, las visitas guiadas, por ejemplo, para los grupos, para las personas que accedan a los espacios, pues tendrán que ser grupos pequeños, distanciados, etcétera. Ahí va a haber una estrategia de operación que incluso el mismo personal del museo, de la biblioteca, del cineclub, va a tener que manejar, precisamente porque tenemos que ser muy rigurosos en los aspectos de la prevención. El otro aspecto de la magnitud relacionada con su presupuesto, pues también me parece que es importante. Nada más hay que aclarar una cosa aquí. Los museos que dependen, o sea, dependiendo de dónde proviene el financiamiento de los museos, si son museos públicos o privados, o de la sociedad civil, porque muchas veces se olvidan que hay museos de la sociedad civil que no mantiene la institución, ni son de alguna empresa, de algún empresario, sino son museos que han sido construidos, por ejemplo, en el caso de los museos comunitarios, por la gente que habita un barrio, una comunidad rural, una comunidad indígena. Esos museos, pues evidentemente operan bajo una lógica financiera, pues si uno la revisaría diría que no tiene sentido, pero así funcionan. Y es una función que en donde mucho del trabajo que se aporta, como su nombre lo dice, es por la comunidad misma. Esos museos, con todo y el problema que implica el distanciamiento, la falta de visitantes incluso a estos lugares, pues evidentemente creo que ellos van a poderlo resolver de una manera más sencilla en cuanto a que esos museos operan con el trabajo que aporta la gente del pueblo, del barrio. A diferencia de los museos institucionales o los museos privados que sí requieren un presupuesto asignado para su operación, para los gastos de operación en general, para la nómina, para los consumibles, para el mantenimiento del inmueble, el mantenimiento de la colección, es decir, todo lo que implica un gasto operativo. Así es de que, pues evidentemente, lo decía hace rato un poco en esta comparación, los que tengan un sistema inmunológico fuerte, pues van a resistir, y aquellos que no van a pasar por situaciones como sucede con una persona, pues que no, su sistema no está, inmunológico no está al 100%,
pues van a enfrentar serios problemas. Me refería yo a la precariedad precisamente en este sentido, porque no todos los museos tienen el mismo presupuesto para su operación. Y a mí me parece muy importante tomar en consideración este aspecto, porque hoy en día también tendríamos que ver cuáles serían las ventajas de contar con una ley general de museos. Eso es lo que yo he estado reflexionando en estas últimas semanas. Si tuviéramos una ley general de museos que protegiera precisamente lo que es el aspecto contractual de los trabajadores que en ellos laboran, el manejo de sus colecciones y sus acervos, los presupuestos para la operación, etcétera, creo que ese sería un blindaje para una situación de esta naturaleza. Entonces, bueno, respecto a la pregunta sobre, pues creo que esas son dos, una dimensión de carácter económico y una dimensión de carácter físico en cuanto a lo que va a implicar la interacción de los usuarios dentro de estos espacios y lo subrayo, espacios cerrados que requieren un manejo muy riguroso para evitar el contagio. Establecer los criterios de prevención, eso es fundamental. Muchas gracias, Lucio. Sí, yo estoy de acuerdo que se necesita replantear las políticas culturales, ¿no? En nuestro país. Igual lo que estabas hablando sobre esta ley para los museos, pues también hace falta una ley de mecenazgo, ¿no? Para los museos que no viven nada más del presupuesto federal, ¿no? Del presupuesto que se les asigna, ¿no? Sino que vive también de donaciones, ¿no? O sea, ¿qué beneficios pueden tener estas personas que donan, ¿no? A estos museos para que pues sigan existiendo, ¿no? O sea, hay que replantearnos, ¿no? Todas estas políticas culturales. Quisiera poner sobre la mesa, ya que también hablaste sobre los proyectos comunitarios. Quería preguntarle a Claudia Romero, hay proyectos comunitarios también en el teatro, agrupaciones que llevan el teatro a comunidades. Platícanos un poco de estos proyectos y qué posibilidades les ves a futuro y ante esta pandemia, ¿no? Ante esta situación. Mira, yo no sabía que existían los museos comunitarios. Me llama mucho la atención y sería muy interesante ver cómo lo están abordando. Lo que sí veo es el teatro precisamente es una labor de pequeñas comunidades, vamos a decir. Quizá ahí la estrategia. Un museo tiene un reconocimiento, está censado normalmente. Quizá estos museos comunitarios haya algunas que se les puedan escapar o no estén, pero lo que sucede es que en el teatro, en cada esquina hay un teatro. Hay espacios en donde vamos ahí y hacemos una función de teatro. Desde luego que hay teatro comunitario y hay compañías que van a comunidades a hacer funciones y a hacer representaciones en pago por alguna beca o por algún proyecto. Incluso hay grupos independientes que a través de fondeadoras habían estado sacando recursos para llevar teatro a comunidades más alejadas. Lo que yo veo estoy muy impresionada por ejemplo, todo este proyecto de reapertura a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, todos estos proyectos de museos en donde pueda haber una continuidad de espacio. Yo lo que siento ahorita es como una comunidad que estamos apenas generando esto, ¿no? Y hablo del teatro en general, porque el teatro helénico, Bellas Artes, todas estas instituciones culturales, creo que tienen ya una serie de protocolos para su público, para llevar a cabo producciones, donde en efecto, si son 1000 localidades, pues serán 300,
continuar con el streaming también para que sea sostenible, pero los productores independientes está muy difícil, uno, el 30%, cuando tienen un espacio de 50 butacas, ¿no? Y pensar que solo van a poder meter a 15 personas. Entonces, es como, veo como dificultades completamente diferentes, muy castigados todos, ustedes, nosotros, todos los que convivimos con el público, todos los que hacemos actividades sociales. Decía Lucio hace rato que a él lo agarró ya en una, ¿no? Visitando museos. Nosotros cerramos antes, porque el público ya antes estaba reticente, porque los mismos productores estaban ya temerosos, porque pues en el teatro, pues a lo mejor sí, en un museo pueden estar alejados, pero en el teatro, pues, ¿qué hago con una escena de beso? Me la invento, me la reinvento, sucederá, sucederá. Sí saldremos, sí, pero definitivamente sí tendríamos que empezar, no empezar, ya empezaron afortunadamente, hay muchas asociaciones, hay mucha gente joven que está generando mucha actividad teatral en las redes. A mí me regularmente uno en sus redes pues tiene a la gente de su ámbito, ¿no? Y yo pues, sí tengo puros teatreros en Facebook. Entonces de pronto estar en estos espacios digo, caray, decía Manolo Fábregas, ¿a poco la gente, de qué habla la gente si no habla de teatro, no? Y somos muy cerrados en ese sentido. Entonces, qué maravilla que tengan esto tan avanzado. Yo siento que nosotros no, pero es muy probable que también estemos muy en avanzada, ¿no? Porque hay protocolos muy generales, pero me siento, no sé, me da un poco de paz esta plática, saber que sí estamos caminando por algún lado. El problema del teatro es que estamos diseminados por todos lados, ¿no? O sea, somos como el coronavirus ahí, flotando en el aire, y entonces no tenemos esta unidad, pero creo que también es un buen momento, si puede decirse en estos momentos, que sean buenos, uh, para precisamente crear comunidad y fortalecer una industria. Porque, bueno, yo me dedico a hacer teatro comercial, yo me dedico a que si este mes entran, necesito que vayan 1000 espectadores por función, le pega muchísimo a una producción que sean 300, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que estar haciendo para que económicamente entre en esos 1000, ¿no? Aunque en sala haya 300. Y en ese sentido, sí estamos más diseminados. Y luego somos teatreros y también nos encanta hacer drama y hacemos la dramaturgia del momento, ¿no? Donde sufrimos mucho. Y entonces encontrar como este justo medio. 1000 gracias por compartir esto. Muchísimas gracias, María. O sea, nunca pensé venir a encontrar este baño de frescura. Me da mucho gusto y creo que tendríamos que aprender, ¿no? Y conjuntarnos más. Porque sí, el público es una cosa, pero nuestros trabajadores, nuestros técnicos, nuestros creativos, nuestras historias, se han modificado nuestras historias. Por eso yo hablaba al principio de esta cuestión intelectual o por observar qué es lo teatral, ¿no? Creo que ya hablé mucho. Gracias, muchas gracias, Claudia. Sí, precisamente esta nueva forma de crear cultura, de generar cultura, que la única herramienta que tenemos en este momento es el Internet, ¿no? Y pues nos hemos volcado nosotros a empezar a generar
información, pero aquí tenemos dos retos, ¿no? Uno sería nosotros cuando nos volcamos a Internet, el Internet hay muchísima información, ¿no? Hay mucho, hay redes sociales, está el Facebook, está las plataformas, por ejemplo, estas de Netflix, TikTok, ¿no? O sea, tenemos nosotros un reto de competir, ¿no? De competencia ante estas plataformas, ¿no? Esa sería una. Y la otra es el Internet, como sabemos, pues no es no es inclusivo, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía hay mucha gente que no tiene la facilidad, ¿no? Pues ni de una computadora ni del Internet. Entonces, no sé, Adriana Castillo, si nos podrías hablar sobre estos dos retos que tenemos, ¿no? El primero, el que tenemos que competir con plataformas mencionadas, redes sociales, ¿no? Y la otra, si esta no es una forma de inclusión. Muchas gracias, Edalit. Fíjate que no considero realmente como que sea un reto el competir con esas plataformas, porque de manera definitiva creo que para los que estamos en el ámbito de la cultura y del arte, somos pequeños grupos, no llegamos a las masas, no estamos hablando de una cultura de masas, es una cultura lamentablemente de élite. Solo unos cuantos pueden acceder al teatro, solo unos cuantos pueden acceder a los museos, solo unos cuantos pueden acceder a las bibliotecas. Digo, el panorama es triste, pero es algo con lo que hemos tenido que estar luchando para atraer más público, pero jamás podremos ser, digo, me queda claro, no lo veo en un futuro cercano, una cultura de masas, que la gente acuda masivamente a los museos o que acuda masivamente a las bibliotecas, ojalá que lo hagan. Pero este reto de entrada lo descarto, pues ojalá que dentro de un siglo podamos hablar de que esto ha cambiado. Pero hoy por hoy no me asusta, no me espanta, no lo veo como un reto. En el caso de todas las actividades que se están ofreciendo en las redes sociales por las distintas instituciones y grupos, sí, hay muchas, pero creo que también la ventaja, a diferencia de ir al teatro y si no entraste en tiempo y hora a la función, te la perdiste. La ventaja de tener estas herramientas ahora es que puedes ingresar a ellas y ver el video en YouTube en el momento en el que tú quieras. Entonces, por un lado sí es una dificultad, pero por otro no. Por ese otro lado tenemos esa gran ventaja, ¿no? De tener esto y que la misma gente vaya eligiendo qué plataformas les gustan más y que vayan programando a qué actividad se quieren acercar. En este caso, desde Cultura Hacienda, tenemos talleres para niños que han tenido mucho éxito, por ejemplo, ¿no? Que no podemos estar compitiendo tal vez con otro grupo o con otra institución, como Alas y Raíces, que ya tiene un grupo per se dirigido a niños. Pero bueno, nuestro público va creciendo, que al final hemos estado trabajando en ofrecer una buena oferta cultural. Y en este sentido, también me gustaría comentar algo de lo que decía Claudia, en donde sí, lamentablemente, veo también con tristeza, como tú lo ves, al grupo de actores, de actrices, de productores teatrales, no a los grandes show business, y a los cantantes, que tienen un gran público, ¿no? Sino a estas personas que día a día, pues,
salen a buscarse dónde actuar para poder no solo ser felices, sino tener que comer, ¿no? Esto es algo que tenemos en mi equipo muy centrado, lo tenemos muy cercano. Y en el área de promoción cultural hemos estado también contratando para hacer pequeños talleres o caracterizaciones especiales dentro de Hacienda, pues, ¿no? Dentro de la Secretaría de Hacienda. Y tenlo por seguro que en la medida de lo posible lo seguiremos haciendo, buscando a esos nuevos actores que están surgiendo y a los que ya están y que también pues están buscando oportunidades, insisto, no solo de desarrollarse profesionalmente, sino de, pues de tener un ingreso, ¿verdad? Que ahora, hoy por hoy, esto se está volviendo muy complejo para el mundo del teatro y en general para el mundo de las actividades culturales. Edalí, en la segunda parte que me dijiste del otro reto no me quedó muy claro. ¿Me lo puedes repetir, por favor? Sí, te comentaba que no toda la población cuenta con el acceso al Internet. Entonces, si esta nueva manera de trabajar, pues no lo ves como una manera no inclusiva. Digo, definitivamente sí, no es una forma inclusiva, no es una forma inclusiva para todos aquellos que no tienen internet. Pero como vuelvo a lo mismo, lamentablemente son las condiciones que tenemos en un país en donde aún existen grandes desigualdades. Entonces, sí, efectivamente, no es algo inclusivo, pero como tampoco es inclusivo el que yo pague un boleto para acceder al teatro, por ejemplo, o pague el acceso a un museo. Digo, al final, en el caso de la Secretaría de Hacienda, todas nuestras actividades son gratuitas, pero bueno, no es el caso de todas las actividades culturales que se realizan en este país, ¿no? Entonces, sí hay una no inclusión, pero créeme que también estamos buscando desde la Secretaría de Hacienda ser lo más inclusivos posibles, incluso, valga la redundancia, con personas que no tienen acceso o que no tienen la facilidad de movilización como lo tienen otras. Estamos buscando que haya rampas, por ejemplo, para personas con discapacidad, para que puedan accesar a nuestros museos. Estamos teniendo el sueño de tener un elevador, por ejemplo, en el Museo de Arte, para que puedan subir las personas con discapacidad a las salas que están arriba. Estamos pensando en eso también, pero sí, definitivamente, pues partimos y vivimos en un país con grandes desigualdades socioeconómicas y culturales que, pues obviamente, marcan las diferencias, lamentablemente. Gracias, muchas gracias, Adriana. Mira, me gustaría pasar a algunas preguntas que tenemos. Creo que Claudia quiere por ahí decir algo. Ok, perdón, no lo había. Es que como tengo mi pantalla. Hablando también, o sea, estar en un lugar físico específico ya no es inclusivo, aunque sea gratis. Es decir, si tú estás en el centro de la Ciudad de México, de entrada ya los que están en Oaxaca no pueden. Cuando vengan a la Ciudad de México tendrán ese acceso, pero si no vienen, es decir, creo que sí hay un interés de inclusión por todos, a todos nos interesa que el arte se difunda, que el espectáculo se difunda, que, o sea, a todos nos interesa tener más comunicación, comunicar nuestro oficio a todos, ¿no? Todos los que nos dedicamos de alguna manera a una actividad artística. Pero también tenemos muy claro que no va a llegar a todos y tratamos de hacer lo más que se puede, pero y no estoy hablando no solo de recursos, sino el hecho
de que yo esté en estos momentos en mi casa me impide estar en otro lado, punto. O sea, físicamente, ¿no? Entonces, creo que es una oportunidad, sí es un nicho de oportunidad para que en el momento que se reabran las cosas, yo diga, quiero ir a ese lugar, quiero ir a ver esa obra de teatro, quiero acercarme a ese museo y quiero atravesar la República Mexicana para entrar a ese museo comunitario. Creo que verlo de esa otra forma también es importante, porque si bien no todo el mundo tiene internet, a mí nunca se me hubiera ocurrido ir a la Secretaría de Hacienda de Crédito Público y que ahí hubiera un museo, o sea, perdón, no, pero ni en mi sueño más guajiro. Justamente, ¿puedo tomar la palabra? Claro que sí, claro que sí. Gracias, Edalit. Justamente coincido en lo que dice Claudia, porque efectivamente tenemos que organizar actividades una vez que se regrese a la nueva normalidad, como lo habíamos estado planteando en el Centro Cultural de la Secretaría de Hacienda, en que haya actividades presenciales y actividades virtuales. Pero no podemos volcarnos a decir, es que ya llegó para quedarse las muestras virtuales de una exposición o un recorrido virtual. No, digo, creo que tiene que haber un equilibrio una vez que se regrese a la nueva normalidad entre actividades presenciales y actividades virtuales. Y yo creo que ahí sí llegó para quedarse también todas estas actividades virtuales. Ya muchas instituciones las hacían, pero creo que ahora habrá un mayor número de estas actividades porque también te permite llegar a un mayor número de público. Eso por un lado. Y por otro, me da mucho gusto que Claudia ahora me diga que no se hubiera imaginado que ir a la Secretaría de Hacienda porque tuviera algunas actividades culturales y justamente por eso decidí, digamos que explicar en mi disertación muy a grosso modo todos los recintos patrimoniales y las actividades que se hacen desde la Secretaría de Hacienda, porque no muchas personas conocen que esto se hace desde la Secretaría de Hacienda. Para una servidora, desde hace algunos años, pues yo pensaba en la Secretaría de Hacienda y pensaba que era cobrar impuestos y el chicotito de Dolores, y los dineros y los ingresos y los egresos, pero no, en Hacienda, digo, Claudia, cuando gustes, podemos hablar más al respecto, pero hay un sinfín de actividades culturales. Bueno, gracias en la Secretaría de Hacienda es la responsable de la conservación de Palacio Nacional, digo, nada más y nada menos, y eso tiene muchos años haciéndose, ¿no? Entonces, sí es algo nuevo, sí es algo sorpresivo para algunas personas. Me da mucho gusto que así como tú ahora supiste de esto, todos los que nos están escuchando también se enteren y nos sigan, se acerquen, porque tenemos de verdad muchas actividades y muchas responsabilidades relacionadas con la cultura, con las actividades culturales, con los museos, con las bibliotecas, etc. Ok, gracias, muchas gracias, Adriana. Pues iremos todos a la Secretaría de Hacienda. Será un gusto. No, me invitó a mí. No, todos. No, por... todos. Gracias. El maestro Lucio, por supuesto, también, claro, todos. Desde principios de siglo, desde el 2000, nosotros llevamos a cabo audiciones en línea. Y esto es una puerta abierta a que talento extranjero venga a trabajar a nuestro país, así como nuestro talento se vaya a trabajar al extranjero. Hoy la compañía de Rey León en España tiene muchos mexicanos. La gira de Rey León en Asia tiene muchos mexicanos. Es decir, también son plataformas que nos abren puertas a muchos lugares. Yo no digo que tenga que ser así para siempre, es decir, que sea la única forma,
pero ahorita en estos momentos, a mí ahora me hablan mucho para decir, oye, venos a hablar sobre audiciones en línea, la novedad. Dije, no, la novedad no, yo tengo 20 años haciéndolo, ¿no? O sea, yo tengo 20 años trabajando un proceso de audición en línea hasta que finalmente sucede en persona, porque tarde o temprano el teatro es gente, ¿no? Pero eso era como lo que yo quería decir, que sí creo que llegó para quedarse, pero no como un modo único, sino como para fortalecer nuestro quehacer. De acuerdo. Sí, de acuerdo, es una herramienta, yo creo, fundamental ahorita el Internet. Quisiera, pues, comentar todos los comentarios, ahora sí, de Facebook. Entonces, me voy a abocar a ellos. Dice Tesi Mencheli, hermosa reflexión de Benedetti, maestra Adriana, y valiosa información de las estrategias que se implementan en otras instituciones culturales. Helios Román de Dios, saludos desde Yautepec, Morelos, del Centro Cultural Comunitario Amoxtli, del taller de lectura La Cuarta República. Saludos, Helios Román. Pascual Soto, desde los museos comunitarios de Zacatecas, un saludo al maestro Lucio. Nuestros museos, algunos cerrados, otros abiertos, con su sana distancia. Tenemos una pregunta de Tania. Felicidades por las excelentes intervenciones. ¿Cuál estrategia se prefigura para recuperar los espacios físicos culturales que eran los lugares de promoción de cultura popular? Por ejemplo, las casas de cultura, espacios tales como plazas públicas que funcionaban para promover la cultura a una población de zonas populares. Lucio, no sé si te gustaría responder esta pregunta. Sí, ¿Ya existen claro. algunas estrategias? Sí, bueno, de hecho lo que se ha estado planteando, ustedes saben que ya hay varios documentos que ahorita ya se han emitido y fueron oportunamente elaborados. Por ejemplo, para estos aspectos, digo, ahorita ya un documento fundamental para este tema, bueno, en el ámbito cultural, lo que son teatros, plazas públicas, casas de cultura, auditorios, museos, galerías. La guía básica que publicó la Secretaría de Cultura el 4 de junio, bueno, al menos empezó a difundir el 4 de junio en redes sociales, es la guía básica para la reapertura de espacios culturales, retorno seguro, saludable y solidario. Esa guía básica concentra y tiene esta lógica de la prevención. Me parece un trabajo muy oportuno, fíjense la fecha, el 4 de junio se elabora ya precisamente con miras a la reapertura de los espacios culturales. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? En los espacios abiertos, como pueden ser los jardines, las plazas públicas, que se utilizan en muchas ocasiones para conciertos, obras de teatro, recitales de poesía, festivales, etcétera. Bueno, estos tendrán que cumplir con, vuelvo a lo mismo, hay una norma de salud que todos debemos cumplir, tanto en los espacios abiertos como en los espacios cerrados. Dicen los especialistas que en los espacios abiertos, digamos que es menos la concentración del virus y que es más riesgoso estar en un espacio cerrado durante más de cierto tiempo, 15, 20, 30 minutos, porque ahí es donde probablemente pudiera ocurrir el COVID. Entonces, esto nos lleva precisamente a lo que son las estrategias del manejo de los espacios, el distanciamiento, el acceso, la regulación. Y yo diría, pues que ahora estamos en la temporada de lo que es los museos sin gente, pero también va a haber museos con menos afluencia, plazas con menos afluencia, con mucho gel y muchos tapabocas. Eso va a ser digamos, ya una manera de interacción. Porque mientras que no tengamos, como ya se mencionó, la vacuna, pues, y no sabemos cuánto tiempo se puede prolongar esta situación, yo sí quisiera pensar que hay un después. ¿Por qué ese después está en entredicho? Después es cuando. O sea, después volver a nuestras actividades cotidianas como nos relacionábamos, poder estar en una peregrinación como estas que se hacen en pueblos originarios, poder estar en una obra de teatro sentados unos a otros con 500 personas en el teatro, 200 en el cine, etcétera.
pues quién sabe cuándo vuelva a ocurrir esto. En las plazas públicas, evidentemente, el control, y eso sí lo he visto, el control que tienen, por ejemplo, de haber cerrado los parques, de haber cerrado algunos lugares. Cuando se presenten los conciertos, cuando vuelva a haber clases en las plazas públicas, es muy interesante, porque hay clases de danzón, hay clases de baile, hay clases de pintura, talleres, etcétera, como es en la Ciudadela de la Ciudad de México, o en los kioscos de los centros históricos de las diferentes alcaldías de la ciudad, o incluso en los kioscos de los municipios, pues evidentemente los fines de semana hay actividades muy intensas que tendrán que estar reguladas, insisto, por estos criterios de prevención hasta que no tengamos la vacuna para prevenir los contagios. Gracias, Lucio. Vamos a seguir con el público. Dice Edgar Espejel Pérez, se tiene que pensar en estos productos híbridos, en el que se pueda llegar a diferentes audiencias, no solo en el centro, sino que permee a otros públicos. Sí, creo que él estaba hablando cuando Adriana intervino sobre el programa virtual, ¿no? Y los programas presenciales. Pues pero sí. Bueno, si me lo permites, a mí me gustaría comentar este aspecto, porque desde hace muchos años en los espacios culturales, por lo menos desde hace 15 años, hay programas que están compuestos por tres componentes. Uno de ellos es la fidelización de los públicos, el otro es la creación de públicos y el tercero una política de formación de los mismos. Entonces, fidelización, creación y formación son aspectos importantes, digamos, esto es algo que ya se ha venido haciendo desde hace tiempo, con mayor o menor frecuencia en los programas de los espacios culturales, pero de que haya una intencionalidad en diversificar a los públicos y ofrecer también productos diferenciados, eso es muy importante. Y yo creo que algo que es relevante hoy en día tiene que ver con estos criterios de accesibilidad universal. O sea, las instituciones culturales que si bien han atendido a las necesidades de los diferentes usuarios, hoy en día este criterio de accesibilidad universal en pandemia y post pandemia creo que es uno de los temas en los que todavía falta trabajar más. En Europa, por ejemplo, uno de estos aspectos se visibiliza en lo que se refiere a la descolonización del museo, en ese discurso en Europa. Pero aquí en México yo le llamaría más bien esta accesibilidad con base en los derechos culturales, en el pleno ejercicio de los derechos culturales de la ciudadanía y como corresponsabilidad las instituciones culturales ofrecer servicios y productos culturales para los diferentes públicos, ¿verdad? Con esta diversidad existente. Y esta accesibilidad universal haciendo un ejercicio de la democracia cultural y garantizando, repito, el pleno ejercicio de los derechos culturales de la ciudadanía. Creo que ese es el marco, un marco importante, tanto a nivel legal, porque existe la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, y por el otro lado existe una normatividad internacional y criterios para la accesibilidad universal que nos lleva al tema de la no discriminación y la inclusión de los públicos. Entonces hay un amplio trabajo que hacer. Y por último concluyo en este sentido de que en los recursos que se han utilizado para mantener los diferentes espacios culturales, las bibliotecas, los museos, etcétera, el recurso que se ha utilizado el Internet como un instrumento, pues es eso, un instrumento. Por ejemplo, a mí me queda claro que la visita a un espacio como el recinto homenaje a Benito Juárez, al Museo de Arte de la Secretaría de Hacienda, el Museo del Antiguo Palacio del Arzobispado, el Museo José Luis Cuevas, el Museo Nacional de las Culturas. Estoy hablando de espacios culturales importantísimos en el centro histórico, el Museo del Templo Mayor, el Museo Archivo de la Fotografía. O sea, el acceso a estos lugares es parte de este ejercicio de los derechos culturales de la ciudadanía. Y los veo precisamente en esta lógica, esta integración de ofertas, etcétera, pues que son parte del enriquecimiento de nuestra sociedad. Así es de que la visita a ellos es insustituible a través de lo que le llaman un recorrido virtual, incluso de desde mi punto de vista, ¿verdad? Este término incorrecto en esta época de la modernidad líquida de los museos,
llamarle a los espacios virtuales museos, ¿no? Yo creo que esto más bien estamos hablando de espacios expositivos, la categoría espacio expositivo, y no de la categoría museo. La categoría museo es otra cosa. Es decir, en los museos virtuales, desde mi punto de vista, no existen. Eso es como una parte, una interpretación de la modernidad líquida, de la modernidad líquida de los museos. Pero el museo físico, el museo con sus obras de arte, con sus espacios estupendos, espléndidos, porque aquí en México y en el mundo, como ustedes saben, hay continentes museales que en sí mismos son un deleite. Me refiero en el caso de nuestra Ciudad de México al Museo Nacional de Arte, al antiguo Palacio del Arzobispado, al Castillo de Chapultepec, al Museo Nacional de Historia, es decir, edificios emblemáticos de nuestra infraestructura cultural, y no se diga las bibliotecas. Adelante, Claudia. O la redefinición de nuestra actividad o de nuestros recintos. Creo que también eso habría que ponerlo en la mesa. Estamos viviendo un proceso de redefinición de qué es el museo, qué es lo teatral, qué es el resto de las cosas de la vida, ¿no? Tendremos que redefinirlas o no, no sé. Adriana creo que tiene la respuesta. Adriana, adelante. Estaba en silencio, perdón. Yo creo que definitivamente sí hay que redefinir nuestro quehacer. Tener clarísimo que la constante es el cambio, siempre, con pandemia o sin pandemia. ¿Qué estamos buscando hacer en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en esta administración? Tener, por ejemplo, discursos museográficos más accesibles a nuestro público. Hacer a un lado esto que yo decía hace rato, de que es una cultura de élite, ver que mayor número de población se acerque con nosotros. Tiene relación con lo que decía también el maestro Lucio respecto a la democratización de la cultura. Ese es uno de los ejes en los cuales estamos trabajando, acercar nuestros espacios, nuestro patrimonio, nuestras obras de arte al mayor número de población posible. Está por ahí la idea que tuvo, por cierto, el secretario Arturo Herrera hace algunos meses, de que justamente las obras de arte que tenemos bajo resguardo de la Secretaría de Hacienda, que como les mencionaba, son más de 14,000, se acerquen, por ejemplo, a espacios escolares, se acerquen a colocarse en algún hospital, por ejemplo, en una habitación de hospital, que no esté fría, y que esté algún cuadro nuestro enfrente del enfermo que está en ese cuarto de hospital. Digo, nos agarró la pandemia y eso está ahorita parado, pero son ideas también de cómo acercar la cultura al mayor número de población posible. Y en el caso de los espacios museísticos, sí tener un discurso museográfico, un planteamiento distinto, pero este quehacer nos lleva necesariamente a así reinventarnos. En este caso, y aprovechando el comercial que hice hace rato de toda la Secretaría de Hacienda y de lo que hacemos, justamente el sello que le estamos poniendo en esta administración es: Hacienda es patrimonio, Hacienda es cultura, Hacienda es educación, Hacienda es arte. No solo son números, no solo son ingresos y egresos. Hacienda tiene todas estas actividades relacionadas con todo este público. Hacienda es patrimonio, pero no solo patrimonio de dinero, sino tangible, intangible, museos, espacios expositivos, en fin, eso es ahora la Secretaría de Hacienda desde este ámbito de la cultura y del arte.
Muchas gracias. ¿Qué tal no mandes a una Frida Kahlo? Todo está bien, yo creo. No tengo Frida Kahlo, Claudia. No tenemos a Frida Kahlo. Ahí tiene, a Frida Kahlo, tienes que ir al Museo de Arte Moderno, por ejemplo, o al Limba. Nosotros no tenemos Frida Kahlo, pero sí tenemos por ahí algunos Rivera. Ok, pues el tiempo ya casi se nos termina. Quisiera terminar con los comentarios de Facebook. Dice Lizzy Piki Piki, excelente ponente, maestra Adriana Castillo. Laura González, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene muchas actividades culturales para todos los públicos. Y Marta Mancilla, actualmente agradezco la oferta virtual, pero añoro regresar en forma física a los espacios culturales. Pues sí, ¿no? La verdad es que es es fundamental los programas presenciales, ¿no? El programa presencial, pues ese es fundamental. Y bueno, yo quisiera también, Tania, maestro Lucio, respecto a los espacios culturales como casas de cultura y dice Tania que la pregunta va en el sentido de que es importante salvar el espacio público, pues es un aspecto importante en una vida social democrática. El aislamiento también genera miedo e incertidumbre con todo e internet. Sí, tiene razón, Sí, sin duda. Yo del espacio público diría que desde hace muchos años, incluso desde las políticas de lo que era Sociculture, estamos hablando de los años 80, Sociculture, se empezó a hacer un uso como política cultural en los espacios públicos, llevar conciertos, los fines de semana, obras de teatro. Incluso hoy en día vemos que en las alcaldías ya se volvió algo común antes de la pandemia. En muchas en la noche se presentaban películas en las 6, 7 de la tarde, cuando empezaba a oscurecer, se presentaban. Pues el espacio público es un espacio de ciudadanización, es un espacio de interacción, es un espacio de creación de la cultura comunitaria. De hecho, en los pueblos y barrios originarios, ustedes lo pueden ver todavía en algunos municipios del país, cómo las interacciones se nutren precisamente en estos lugares en donde hay una serie de actividades especiales, y que no me refiero ya solamente a los conciertos, a la cartelera cultural, sino de manera tradicional cómo la gente interactúa en los parques, en los jardines, en las plazas públicas, en las iglesias, etc. Todo eso es lo que le llamamos el fortalecimiento del tejido social. Y bueno, evidentemente, repito, en los espacios públicos hoy en día en la práctica tendremos que contar con esas medidas de prevención pues porque todavía estamos con el virus presente. Y sí es un momento importante, como ya digamos, como parte de la conclusión de esta mesa, que tengamos en cuenta que ahorita pues, lo que está al frente y lo que va a dictar las políticas de manejo o operación van a ser los criterios sanitarios y evidentemente una atención de los especialistas, de los asesores educativos, de la gente que está en contacto en los espacios culturales, los bibliotecarios, etcétera, toda aquella gente que atiende a los públicos, pues de un manejo también especializado, porque también hay que cuidar al personal que está en la operación de nuestro recinto. Así es correcto, Lucio. Bueno, pues no sé si quieran agregar algo de manera ya como conclusión. Ya estamos por terminar. Claudia, Adriana, el maestro Lucio ya nos compartió su conclusión. Claudia, dime. Solo quiero destacar la frase que dijo Adriana, que me encantó, de mientras sigamos vivos, para seguir vivos, para seguir humanos. Mientras sigamos vivos y mientras sigamos humanos, pues tendremos que seguir adelante y reinventándonos, y si queremos ponernos a discutir o decir si esto es teatro o esto es museo o creo que eso sobra, ¿no? Sigamos vivos, sigamos humanos. Gracias a Adriana, gracias Lucio, Gracias. un honor conocerles y que hayan compartido, haber sido parte de este
esta mesa. Muchísimas gracias, Edalit, María. Muchas gracias a todos los que participaron en esta reunión, que seguramente hay mucha más gente ahí atrás que no sé quién es. Gracias, muchas gracias, Claudia. Adriana. No te oímos, no te escuchamos. Ay, perdón. Hola, ¿ya me escuchan? Listo. Ah, Sí. les decía que toda esa gente, Claudia, está tras bambalinas, se diría en tu ámbito. Y sí, bueno, nada más agradecerles a todos ustedes, a mis compañeros a mis compañeros de mesa, a Lucio, a Claudia, mucho gusto. David, muchas gracias por tu moderación. Muchas gracias a María por su invitación. Y sí, coincido, bueno, ya lo mencionaba Claudia, en el tema de hay que seguir humanos, hay que seguir vivos e insisto en en decir las palabras con las cuales cerré, de que aún estamos a tiempo de retomar el vuelo. No nos rindamos, por más negro que se ve ese panorama, estamos trabajando, estamos con con todo el ánimo y hay que seguir adelante sin rendirse. Tenemos vida, estamos vivitos y coleando, así es que a seguir adelante. Gracias, Adriana, muchas gracias. Lucio. ¿Puedes comentar algo? Claro que sí, Lucio. Bueno, nada más de respecto al tema que hemos estado abordando sobre estas transformaciones, cambios, reconceptualizaciones, políticas culturales, políticas museológicas. No sé si puedo invitar a hacer extensiva la invitación al curso que voy a dar a partir del 20, que se llama el Museo Líquido sobre desarrollo sostenible y posmodernidad. Si están interesados pueden escribir al correo de cursos.gestionypatrimonio@gmail.com, donde ahí profundizaremos. Ok, Lucio, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. No me queda a mí más que reiterar mi agradecimiento a los participantes por aceptar la invitación. Todavía quedaron mucho tema, mucha tela de donde cortar. Este es el primero de muchas mesas que vienen. Entonces, pues la invitación está abierta para volver a participar con nosotros. También al público asistente por su interés, su tiempo y participación con sus preguntas, a todo el equipo técnico de la Biblioteca Legislativa por apoyar en la transmisión de esta mesa. Nos vemos mañana en la mesa, ¿verdad, María? Aspectos legislativos, políticos e instituciones públicas. María, buenas tardes a todos y buen provecho. Gracias. Los esperamos en las 2 siguientes mesas. Gracias a todos los participantes por Facebook, por esta plataforma de Cisco Webex y a la maestra Edalit por moderar esta mesa. Gracias, maestros Adriana Castillo Román, Claudia Romero, Lucio Lara Plata. Ha sido una mesa muy enriquecedora, ha sido muy interesante escuchar a cada uno de ustedes con tantas reflexiones que nos han mostrado panoramas de una manera tan precisa y vuelvo a esta cuestión tan humana. Me sumo a esta idea, a esta función por seguir sanos, vivos y humanos. Cada vez más humanos. Hasta pronto, gracias. Gracias a todos, fue un gusto. Gracias, hasta luego. Hasta luego.